Mi familia espera que perdone a mi hermano mayor después de lo que le hizo a mi prometida bajo su propio techo. Conocí a mi prometida, de 25 años, hace casi 7 años, cuando ambos estudiábamos en la universidad. Nos conocimos a través de amigos en comunes y un año después empezamos a salir. Cuando se la presenté a mi familia, todos quedaron encantados con ella. Incluso mi madre, que suele ser algo reservada con los extranjeros. Edith, mi madre y mi padre son emigrantes y, desde que llegaron al país donde vivimos, siempre se han mantenido cerca de la comunidad local, por lo que suelen ser muy reservados con cualquiera que no sea de nuestra comunidad. Suena racista, pero no lo es. En este punto debo mencionar a mi hermano de 29 años. Y antes del incidente él era mi superhéroe. Siempre lo admiré porque nunca se dejó intimidar por los niños de la zona y porque siempre nos protegió mucho a mí y a nuestra hermana de 22 años. Siempre nos recordaba que nunca debíamos mirar hacia abajo solo porque alguien intentara molestarnos y que teníamos tanto derecho a vivir aquí como cualquiera. Y cuando se lo presenté a mi novia, se hicieron buenos amigos. Pasó el tiempo y mi novia se acercó bastante a mi familia, sobre todo a mis hermanos. Dada la cercanía con mi familia, era habitual que saliera con otros de mis parientes. Iba de compras con mi hermana y mi madre, jugaba al billar conmigo y mis primos, y estaba en todas las fiestas que organizaba mi familia. Fue en una de estas fiestas en la que mi familia y yo acabamos muy borrachos, hasta el punto de que acabé durmiendo en el suelo del salón de mis padres cuando terminó la fiesta. Mi novia se comportaba muy raro y cuando le pregunté qué pasaba me dijo: creo que tu hermano intentó besarme. La sorpresa que me dio al escuchar esas palabras fue tan grande que desapareció cualquier efecto del alcohol y le pedí que me contara todo lo que había pasado. Me dijo que varios de los invitados se fueron a la azotea a beber allí arriba para sentir el viento o algo así. Poco a poco se fueron marchando todos hasta que al final solo quedaron ella y mi hermano allí arriba. Bebieron un rato más y mientras hablaban ella notó que él la miraba fijamente y de la nada se agachó intentando besarla, pero ella fue más rápida y lo esquivó. El ambiente se volvió muy incómodo después de eso y ella se fue de allí. Cuando terminó de contarme lo sucedido, la llevé a su casa y más tarde hablé con mi hermano y le pedí que me aclarara toda la historia. Básicamente me contó la misma historia, pero desde su punto de vista. Se disculpó y dijo que estaba tan borracho que no estaba pensando y que pedía disculpas por haber hecho eso. Solo de recordar esa conversación me hierve la sangre porque en ese momento pensé que solo había sido un incidente menor, algo que se podía solucionar con diálogo y estableciendo algunos límites. Nunca pude pensar en lo que iba a pasar después. Después de lo que pasó en aquella fiesta. La relación entre mi hermano y yo era incómoda. Casi nunca hablábamos, y cuando lo hacíamos era de la forma más educada posible, casi como si fuéramos extraños. La única persona que sabía lo que había pasado aparte de nosotros tres era mi hermana pequeña, porque en una ocasión en la que ella y mi novia estaban hablando, le preguntó si sabía por qué mi hermano y yo nos habíamos distanciado, por lo que ella le contó la historia. Mi novia y yo decidimos no comentar nada al resto de mi familia porque no queríamos que la relación se fracturara aún más al cabo de unos meses. Después de eso, mi familia organizó una fiesta a la que invitaron a mucha gente, amigos, familiares y gente de nuestra comunidad. Fue en esa fiesta donde mi novia y mi hermano se reencontraron. En ese momento pensé que ya había pasado suficiente tiempo desde el incidente de Kiss y que podría ser el primer paso para que las cosas volvieran a la normalidad. En algún momento de la fiesta, perdí la pista de mi novia y empecé a buscarla. La busqué durante un rato sin verla, así que supuse que tal vez estaba con mi hermana, pero algo pasó por mi cabeza que decidí mirar arriba. Mientras subía las escaleras, empecé a oír ruidos extraños en una de las habitaciones y cuando abrí la puerta mi hermano estaba empujando a mi novia contra la cama, tapándole la boca e intentando meterle la mano por debajo del vestido mientras ella intentaba defenderse. No me lo pensé dos veces y en cuanto los vi me abalancé sobre mi hermano y empecé a pegarle. Mi novia salió de la habitación lo más rápido que pudo y bajó a pedir ayuda. Cuando mi padre y mis tíos subieron, yo seguía dándole una paliza a mi hermano. Tenía la cara llena de sangre, al igual que mis nudillos. Mi padre fue quien tuvo que separarnos, pero yo seguía insultándole y pegándole. Al final consiguió separarnos y luego me sacó de la habitación mientras mis tíos comprobaban lo mal que estaba mi hermano. Fuera de la habitación, mi padre me preguntó qué demonios había pasado para que me pusiera así. Tardé un rato en poder formular palabras, pero finalmente le dije que acababa de ver que mi hermano había intentado abusar de mi novia. Mi padre, lo sé, estuvo en estado de shock durante un rato. Se sentó en el suelo y se puso la mano en la frente y se quedó completamente callado durante unos 10 minutos hasta que mis tíos le llamaron porque iban a llevarse a mi hermano al hospital. Después de que se llevaran a mi hermano, fui a buscar a mi novia y la encontré hablando con mi hermana sobre lo que acababa de pasar. Me despedí de mi hermana y nos fuimos camino a nuestra casa. Ella no paraba de llorar.
Estaba confusa, enfadada y cuando llegamos a casa siguió llorando hasta que se durmió y esa fue su rutina durante un par de días hasta que poco a poco pudo volver a hablar. En aquellos días mi familia me mantenía informado de mi estado. A mi hermano le había roto la nariz y dislocado la mandíbula. Mi madre era la que se negaba, incrédula de que su hijo fuera capaz de algo así. Pero no le di mucha importancia, porque al fin y al cabo cada persona reacciona de forma diferente, y también hasta cierto punto entendí por qué mi madre intentaba explicar las acciones de mi hermano. Lo último que supe de él fue que después de salir del hospital todos le dieron la espalda por lo que hizo. Lo despidieron de su trabajo y se fue de la ciudad. Las semanas siguientes corté casi todo contacto con el mundo exterior y me centré en ayudar a mi novia. Por decirlo suavemente, ella llevaba la situación lo mejor que podía. Seguía muy asustada por lo que había pasado y no tenía nada de energía, pero después de casi un mes de estar en casa tuvo que ir a trabajar. Pero volvió al cabo de unas horas porque me dijo que no podía dejar de sentirse amenazada, que estaba en peligro y que en cualquier momento alguien iba a intentar hacerle algo malo. Cuando se calmó, le sugerí que lo mejor sería buscar ayuda profesional, y aunque al principio la idea no le pareció la mejor, acabó aceptándola y realmente fue lo mejor para los dos. Nada más empezar la terapia, ella empezó a mejorar, y después de casi 2 meses en terapia, su terapeuta sugirió que quizás yo también debería empezar a tomar algunas sesiones. No solo para que yo pudiera comprender plenamente la situación de su terapeuta y ayudarla adecuadamente, sino también porque ella le dijo a su terapeuta que desde el incidente yo casi no había tenido ningún contacto con otra persona que no fuera ella, y que en realidad nunca había hablado de cómo me sentía. Al principio me pareció extraño, pero no iba a cuestionar la recomendación de su terapeuta, a pesar de que me dijo que solo iba a BBQS. Pensé que podría dejar salir las pequeñas cosas que tenía acumulado. Recuerdo que en la primera sesión acabé hecho un lío. Me sentía muy enfadado no solo con mi hermano sino también conmigo mismo. Reprimía lo que sentía porque no dejaba de culparme por no haberme dado cuenta del comportamiento de mi hermano. Y, sobre todo, me sentía impotente porque no podía protegerla como siempre dije que haría y porque tenía miedo de que algo así pudiera volver a ocurrirle, y no podía evitarlo. Después de varias sesiones, por fin las cosas empiezan a ir mejor. Ambos mejoramos nuestro estado mental. Incluso decidimos tomar clases de defensa personal, y hace unas semanas le propuse matrimonio. Cuando se lo conté a mi familia, todos me felicitaron, pero mi madre se quedó un poco callada y, cuando nadie la miraba, me preguntó si podíamos hablar a solas. Más tarde, cuando estuvimos solos, me dijo que estaba muy contenta por mí y por ella, pero que necesitaba decirme algo. Fue entonces cuando me contó que había estado en contacto con mi hermano desde que empezó la pandemia. Me dijo que mi hermano la buscaba para saber si ella y mi padre estaban bien, que si podía ayudarles de alguna manera, y que se sentía arrepentido de lo que había hecho. Mi madre siguió contándome cosas sobre él hasta que me dijo algo que casi me hace gritarle. Me dijo: creo que es hora de que perdones a tu hermano. Antes de que pudiera seguir hablando, salí de la habitación, cogí mis llaves y me fui a casa. Cuando llegué, le conté a mi prometida lo que me había dicho mi madre y ella estaba tan disgustada como yo por las palabras de mi madre y no me lo podía creer. Que ella dijera eso. Los días siguientes, junto con felicitaciones por mi compromiso, también recibí preguntas sobre mi hermano y que si habíamos vuelto a hablar, que si ya estábamos retomando el contacto, cosas así. Intenté ignorar estas situaciones en la medida de lo posible hasta hace 4 días. Mi madre me llamó diciendo que le había contado a mi hermano lo de mi compromiso y que venía a la ciudad la semana que viene porque quería hablar conmigo. Discutí con mi madre porque no tenía derecho a decirle algo así. Le colgué el teléfono y desde entonces no he vuelto a tener contacto con ella. Después de eso, algunos familiares me han dicho que quizá mi madre tenga razón y que debería darle una segunda oportunidad a mi hermano. Ayer por la tarde llegué a mi límite cuando mi padre me llamó para decirme que tenía que ser un buen hermano y al menos intentarlo. Incluso mi padre me pidió que perdonara a mi hermano por lo que había hecho. De repente todo el mundo olvidó lo que hizo. Que 4 años son suficientes para olvidar lo que hizo, y sinceramente no puedo entender cómo pueden pensar así. Sinceramente ahora mismo no sé qué pensar de mi familia, solo que estoy molesto con ellos y que definitivamente no quiero volver a ver a mi hermano. Escribí aquí porque necesitaba desahogarme y mi cita con el terapeuta se pospuso y necesitaba desahogarme. Quizás Reddit no sea la opción más profesional, pero necesitaba sacar mis sentimientos de alguna manera y agradezco a quien esté leyendo este notable comentario que resume todo esto. Hola a todos. Bueno, realmente nunca esperé actualizar, o al menos no tan pronto. En el momento que posteé lo hice porque realmente necesito desahogar mis sentimientos en algún lugar, pero nunca esperé ser tratada tan amablemente por todos ustedes. Gracias. Quiero agradecer especialmente a todos los que envían sus bendiciones y buenos deseos a mi prometido.
También, quiero dar algunas respuestas a las preguntas generales que algunos de ustedes tenían. No sé si en mi post anterior les dejé entender que estaba pensando en perdonar a mi hermano, cosa que nunca voy a hacer. Así que para aclarar, ya no tengo hermano. Ese hombre murió por mí hace 4 años. En segundo lugar, no todos los miembros de mi familia piensan perdonar a mi hermano de ninguna manera posible. Es la minoría de mi familia la que piensa así. Yo podría fácilmente ir a ver con todos esos excepto mis padres y también aclarar que mi hermana está de mi lado. Ella es la mejor amiga de mi prometida y la única aparte de mí que sabe lo mucho que sufrió el primer mes después del incidente. Tercero, para algunos de ustedes que preguntaron por lo que les dije a mi mamá y a mi papá. En general les dije que si sabía que mi hermano estaba en la ciudad no volvería a hablar con ellos. ¿Qué había estado haciendo mi hermano este último año? Bueno, cuando mi mamá le dijo que se puso en contacto con ella al principio de la pandemia, básicamente se mudó al otro lado de nuestro país, se cambió el nombre y empezó a tomar terapia para que algún día pudiera reformarse. Mentira. No supe mucho más y tampoco mi hermana ha preguntado a mis padres por él. Así que eso es todo lo que sabemos. Alguien también DM acerca de por qué mi hermano no estaba en la cárcel, mientras yo respondía a esa persona en privado. También quiero decir a todos aquí la razón principal por qué golpeé a mi hermano hasta el punto que tuvo que ser llevado al hospital. Cuando consulté a una abogada amiga mía, me dijo que si presentaba cargos contra mi hermano también podría arrastrarme con él. Iba a estar un tiempo en la cárcel y además mi entonces novia tenía que declarar y no estaba en los mejores momentos para algo así. Y además mi prioridad en ese momento era ella. No podía ayudarla si yo estaba en la cárcel. Lo mejor que teníamos en ese momento era una orden de restricción para ella. Además, una de las razones por las que no había publicado y actualizado antes era porque ambos teníamos una orden de restricción para mi hermano. No se lo había dicho a mis padres, así que si mi hermano aparecía en cualquier momento iban a llevarlo a la comisaría local. También, algunos de ustedes mencionaron que la actitud que mi mamá tenía en estas situaciones es porque, como mencioné en mi post anterior, mi novia no es de nuestra comunidad, pero esa no es la razón, les puedo asegurar eso. Entonces, ahora hablando de lo que todos esperaban, ¿por qué le respondí a mi familia? Tenía preparado un discurso para dirigirme a todos ellos, anunciando que estábamos pensando en perdonar a mi hermano y dar a mis padres un ultimátum, obligándolos a elegir entre su hijo, el hombre que trató a mi prometida con tanta rudeza, o a mí y a su hija. Sin embargo, mientras leía los comentarios de mi anterior publicación, me di cuenta de una posibilidad horrible. Los comentarios sugerían que mi hermano era lo suficientemente audaz como para tratar de abusar de mi prometida en una casa llena de gente. Y que por la reacción de mis padres, existía la posibilidad de que mi hermano había hecho algo así antes, y peor aún, que mis padres lo habían estado ocultando. Esta idea me hizo sentir conmocionado y enfadado, y me hizo reconsiderar mi decisión de perdonar a mi hermano, pues no podía aceptar que mis padres habían estado protegiéndolo todo este tiempo. Esa pregunta volvió a sacudir mi mundo. Nunca había pensado en esa posibilidad. Era obvio que estaba pensando demasiado en ello cuando mi prometida me preguntó en qué estaba pensando. Editar unas horas después de publicar el post, se lo conté y le pregunté si quería que lo borrara. Pero después de leer los primeros comentarios y el resto de ellos, que me dijo que ella entendía por qué lo hice y que realmente se sentía bien a todas aquellas personas que enviaron mensajes agradables y apoyo para ella. Gracias de nuevo cuando le hablé de la posibilidad de que mi hermano intentara o hiciera cosas así a otras personas en el pasado, y a ella también le recorrió un escalofrío por la espalda. Después de eso se lo contamos a mi hermana y luego empezamos a preguntar a otros miembros de mi familia, a los que me apoyan, a amigos y miembros de mi comunidad, sobre si alguna vez habían notado algo de mi hermano antes del incidente. Hasta ahora nadie de mi familia recuerda si mi hermano tenía ese tipo de actitud contra los miembros de la familia, pero los amigos son otra historia. Algunos de los comentarios mencionaban que mi hermano había sido especialmente amable con los amigos o novios de otros miembros de mi familia, a veces un poco demasiado afectuoso, pero nada tan grave como lo que hizo con mi prometida. Pero todo cambió cuando mi hermana contactó a la hermana de una exnovia de mi hermano, quien contó que mi hermano actuaba de manera extraña alrededor de su familia, y que cuando mi hermano salía con su hermana, él se mostraba extremadamente posesivo y celoso. La exnovia de mi hermano también mencionó que él se había portado de manera coqueta con ella y que una vez, después de una fiesta de empresa, recuerda que mi hermano se llevó a otra compañera de trabajo con él. Pero por lo que ella puede recordar, vio que su amiga estaba muy borracha a esa hora de la mañana después de que ella no pudiera recordar mucho de la noche anterior. Toda esta situación me ha hecho darme cuenta de que mi hermano nunca fue la persona que yo creía. Después de escuchar más historias, ahora estoy convencida de que mi hermano es una amenaza para todos los que le rodean.
Desde ayer todos los implicados hemos reunido todas las pruebas posibles contra mi hermano y cuando estemos listos vamos a mostrarlo todo a todos en nuestra comunidad, en las redes sociales y a quien podamos. Todavía no he compartido estas historias con mis padres, pero mañana por la mañana les diré todo lo que he descubierto y les daré un ultimátum. También les diré que si encontramos cualquier prueba de que alguien sabía sobre las cosas que mi hermano había hecho y no hizo nada al respecto, también tendrán que enfrentar las consecuencias. No seré capaz de proporcionar más actualizaciones hasta que mi hermano haya enfrentado las consecuencias de sus acciones. Esta no es la manera en que imaginé que serían las semanas posteriores a mi pedida de mano, pero esto es algo que no puedo permitir que pase sin consecuencias. Mi prometida ha estado a mi lado en todo momento y yo he hecho todo lo posible por estar a su lado en todo esto. No puedo imaginar cómo se siente ahora, pero estoy muy orgullosa de ella y de que no tema enfrentarse a su trauma si eso le permite ayudar a los demás. De nuevo, gracias a todos los que habéis mostrado vuestro apoyo. Actualización 2. Mi hermano se enfrenta a la justicia por sus acciones. Queridos lectores, sé que ha pasado un tiempo desde la última vez que actualicé, pero quería esperar a que se resolviera el problema antes de compartir una actualización completa. Primero, quiero agradecer de nuevo a todos los que me enviaron sus buenos deseos a mí, a mi prometida y a cualquier otra posible víctima de mi hermano. Ahora, vamos a lo importante, lo que ha sucedido. Aunque las consecuencias de sus acciones todavía están en curso, me alegro de poder decirles que mi hermano está enfrentando las consecuencias legales por lo que hizo. Así que la última vez que me puse al día mi prometida, algunos amigos y yo empezamos a buscar en el historial de mi hermano, buscando si alguna vez abusó o intentó abusar de alguna otra mujer y una vez que las pruebas estuvieron listas a hacer que mi hermano se enfrentara a las consecuencias. Al final nos encontramos con los casos de 8 mujeres diferentes, incluida mi prometida, que habían sufrido algún tipo de abuso por parte de mi hermano. Entre ellas, exnovias, excompañeras de trabajo y 2 compañeras de trabajo de mi hermano. También mencioné que una vez que estuviéramos listos, iba a mostrar a mis padres qué clase de monstruo estaban definiendo y también que íbamos a mostrar a todo el mundo la información a través de las redes sociales. Pero ninguna de esas cosas sucedió como habíamos planeado, sobre todo porque nuestro abogado nos lo aconsejó. Porque si mostraba a mis padres la información, existía la posibilidad de que mis padres intentaran cubrir las espaldas de mi hermano e impedirle las cosas que habíamos planeado para él. Al principio no pensé en esa posibilidad, sobre todo porque en parte quería tratar de hacerles entrar en razón a mis padres. Pero en ese momento podía confiar en ellos porque existía la posibilidad de que hubieran encubierto antes las acciones de mi hermano y que difundir la información a través de las redes sociales fuera algo que mi hermano pudiera utilizar a su favor alegando difamación y que básicamente complicaría las cosas innecesariamente. Así que el enfrentamiento con mis padres tendría que esperar. También mencionar que durante ese tiempo fui completamente neutral con ellos porque no quería que arruinaran las cosas y porque ya no podía confiar en ellos. Aquí tengo que mencionar a mi hermana, ella tomó uno para el equipo y todo este tiempo fingió con ellos estar en una posición neutral mientras que en realidad nos estaba ayudando a mí y a mi prometido. Durante ese tiempo mi hermana aprendió más cosas sobre el tiempo que mi hermano estuvo fuera. Después de que mi hermano fue arrestado, aprendimos varias cosas importantes. Primero, mi hermano decidió mudarse al otro lado del país, ya que tenía un amigo allá y la familia le había dado la espalda. Pero cuando se mudó allá, empezó a contar una historia completamente diferente, según la cual, su familia lo había repudiado porque habían descubierto que estaba teniendo una aventura con la novia de su hermano. Pero esta versión de la historia no es más que una mentira que mi hermano ha creado para desviar la atención de sus acciones y para tratar de ganarse la simpatía de otras personas. Sí, el cabrón tuvo la osadía de contar esa historia, hablando de mi prometida, ya que mencioné antes que no había expediente policial, porque la noche del incidente básicamente lo mandé al hospital y por eso no podíamos proceder con acciones legales sin que mi hermano me arrastrara con él. Por eso mi hermano pudo conseguir un trabajo y rehacer su vida. Mi hermano se puso en contacto por primera vez con mis padres a finales de 2021, la peor parte de la pandemia en mi país, y desde entonces él y mi madre han mantenido un contacto regular. Ella y mi padre incluso lo visitaron unas cuantas veces y finalmente puede que fuera lo peor. Pues resulta que durante esos años mi hermano tiene una hija. Básicamente su hija fue el resultado de una aventura de una noche. Básicamente dejó embarazada a una chica en abril de 2021. Acordaron ser padres porque ninguno de los dos quería casarse. Y finalmente en diciembre de ese mismo año tuvieron a mi sobrina. Mi hermano se los presentó a mis padres y a mi hermana 2 semanas antes de que todas las pruebas estuvieran listas, y cuando me dio la noticia, fue como si me cayera un jarro de agua fría en la cara. Al principio no podía creer lo que me contaba mi hermana, pero me enseñó fotos de ellos.
En ese instante mi mundo volvió a temblar porque ahora no solo mi familia tiene que enfrentarse a la verdad, sino también la suya. Pero entonces, me di cuenta de que había otra razón para seguir buscando justicia, y es que no podíamos arriesgarnos a que la niña o su madre pudieran estar en contacto con mi hermano. Una vez más, mi prometida y yo nos apoyamos mutuamente. Si esta situación fue difícil para mí, no podía imaginar lo que era para ella. Todos sabemos que poder superar una experiencia traumática y revivirla para ayudar a otros es realmente asombroso. Por eso, lo mínimo que podía hacer por ella era estar con ella en cada paso de este proceso. Finalmente, después de todo esto, llegó el gran día. Mi hermano estaba en casa de mis padres cuando apareció la policía, y según mi hermana, no fue agradable. Tan pronto como la policía llamó a la puerta, mi hermano empezó a correr, pero al final la policía lo atrapó. Intentó defenderse, lo que acabó con el electrocutado, y añadiendo el cargo de agresión a un agente de policía. Tras 2 días encerrado, mi hermano fue enviado a prisión. El juicio fue todo un proceso dentro y fuera del tribunal. Durante el juicio, 2 de las mujeres agredidas por mi hermano rompieron a llorar mientras testificaban. Mi prometido fue capaz de mantener la cara seria durante su testimonio, pero cuando nos quedamos solos empezó a sollozar y yo empezó a sollozar con ella, pero fui capaz de calmarla ese momento, y cuando mis padres y mi hermana aparecieron para testificar fueron los momentos en los que me derrumbé. Ese hombre por fin se enfrentaba a la justicia, pero ya había hecho tanto daño. Siento que muchas de las chicas no podrán olvidar del todo, sino aprender a vivir con un trauma. Fue la semana más dura de mi vida, pero finalmente, después de tanto tiempo, mi hermano fue declarado culpable de 8 cargos. Va a pasar el resto de su vida en la cárcel. Por supuesto, intentó al menos arrastrarme con él por el uso excesivo de la fuerza en defensa propia, palabras de su abogado, pero el juez desestimó la acusación. En cuanto a mi sobrina, la madre estaba originalmente en la negación, pero después de mostrarle las pruebas, que estaba más que dispuesto a ayudarnos en todo esto. En cuanto a mis padres y a los que apoyaron a mi hermano, va a ser duro no volver a verlos. Sobre todo a mis padres, pero no puedo confiar en ellos, ya no. Y aunque ahora pierdo una parte de mi familia, mi futuro parece brillante al lado de las mujeres que amo. Ahora siento que me he quitado un peso de encima, no solo por mí y por mi prometida, sino por todas las demás mujeres a las que mi hermano hizo daño. Solo puedo expresar mi gratitud y mi admiración por todas esas mujeres, y también por todas las personas que compartieron una historia similar en los comentarios de mis entradas anteriores. A todas aquellas mujeres y hombres que alguna vez han sido víctimas de algo tan horrible como esto, les doy mis mejores deseos para que puedan vivir una vida en paz. Y para todos aquellos que han tenido miedo de hablar, puedo decirles que no están solos. Esta situación me demostró que hay más gente buena que mala y que siempre habrá alguien dispuesto a tender la mano para ayudar. Espero que la historia de mi prometida pueda llegar a los oídos adecuados y ayudar a quien lo necesite. Siento que una etapa de nuestra vida ha terminado, pero al final siento que es un nuevo comienzo para todo aquel que se lo merezca.